Queremos agradecer la espera al ingeniero Rodrigo Parra, analista de datos, a quien habíamos presentado hace unos minutos y que nos va a ayudar a entender cómo es que este exceso de muertes diarias en esta pandemia se redujo en más del 50% desde que habíamos llegado a este pico en abril y también qué está sucediendo en la región Hola. Arequipa. Ingeniero, muy buenos días. ¿Qué tal, Mabel, Mauricio? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. ¿Cuáles son las variables que usted observa para este descenso tan importante en muertes que hemos tenido en las últimas semanas? Bueno, este descenso ya se está dando por más de 2 meses, desde quincena de abril, y es la verdad una suma de indicadores que han ido a la baja desde entonces: la tasa de contagios, es decir, la cantidad de casos que se reportan a diario en proporción a las pruebas realizadas. Las hospitalizaciones se están reduciendo desde hace 6 semanas, son menos de 5.000 personas que han dejado de ocupar camas de hospitalización. Hay una reducción también en camas UCI. Esto nuevamente puede ser parte de los controles, las medidas focalizadas que ha tomado el gobierno, el respeto a esto y el cumplimiento, pero también puede ser como ocurrió durante la primera ola y la primera parte de este año, un comportamiento natural del virus, y esto seguramente podrán ahondar un poco más los epidemiólogos. Lo cierto es que, como ya adelantabas, hay una reducción de más de un 50% del exceso de muertes a nivel nacional. Hablamos que en el peor momento se presentaban más de 800 muertes al día, producto muy probable del COVID. Ahora que han hecho este sinceramiento del nuevo modelo, pues justamente se está alineando. Pero al día de hoy todavía el número es bastante alto. Estamos hablando de casi 400 muertes en exceso o sobre lo que normalmente tendríamos antes de pandemia. Está ocurriendo en todas las regiones, como mencionabas. La única región en la que no está pasando y alarma bastante porque son más de 2 meses es Arequipa, que viene desde inicios de abril con una curva de fallecidos en aumento. ¿Cuánto del proceso de vacunación incide también en estos resultados? Porque estamos viendo que a la población de adultos mayores se ha avanzado, ¿no? Bastante con el proceso de vacunación en diferentes puntos del país, sobre todo en aquellos lugares en donde hay mucha densidad poblacional. ¿Este proceso de vacunación explica también ese descenso? Sí. Cuando comenzó el proceso de vacunación y se enfocó principalmente en Lima, porque justamente ahí se acumularon, se contaba con la logística para implementarlo, se vio un descenso abrupto en la cantidad de personas fallecidas mayores a 80 años. Al día de hoy, la cobertura a nivel nacional de adultos mayores que cuentan con al menos una dosis es al menos de 60% y casi llegando a un 70%. Si se cumple el plan del gobierno de tener a toda la población adulto mayor vacunada para el cambio de mando, estaríamos mitigando el efecto de una tercera ola, porque a lo largo de la pandemia, en proporción, las personas que más han fallecido, y hablamos de un 70% casi, han sido todas adultos mayores. Entonces, lo que ha pasado en otros países de cara a una tercera ola, y lo que posiblemente pase acá también, es que vamos a ver picos de contagios, porque la vacuna principalmente pues no corta el contagio, no es el objetivo principal, pero vamos a ver una disminución de ocupación de camas UCI, hospitalizaciones y seguramente también de fallecidos. Entonces, la vacunación al día de hoy está avanzando a un ritmo rápido, es un 13% de la población objetivo ya vacunada, y justo ayer, cuando retomaron la vacunación después de elecciones, se lograron vacunar casi a 140.000 personas, dosis aplicadas. Entonces es un número alto y se está manteniendo. Bien, teniendo en cuenta lo de Arequipa, que es la única región que tiene sus fallecidos en ascenso, de acuerdo a la data, ¿podemos corroborar si se están haciendo las suficientes pruebas moleculares, los cercos tan necesarios para que se corte la cadena de contagios a tiempo? ¿Cuál es la explicación inmediata que tenemos que en esta única región la cifra va para arriba y en el resto del país hacia abajo? Sí. Respecto a las pruebas, sí, efectivamente, Arequipa junto con Lima, o después de Lima y Callao, es una de las regiones donde más se aplican pruebas, y sobre todo moleculares y de antígeno. En esta segunda ola, o desde el 2021, la cantidad de pruebas aplicadas, digamos, ha ido acorde a la necesidad y refleja casi de manera exacta los picos que se han visto posteriormente en fallecidos. Por otro lado,
han pasado, como mencionaba, más de 2 meses con una curva en ascenso y bueno, el día de ayer ya hubo un pronunciamiento del Ministerio de Salud, del ministro Ugarte, donde decía de que ya, entraban 3 provincias en cuarentena o en alerta extrema e iban a brindar un mayor apoyo, medidas para intervenir a través del sistema de salud. Pero muy aparte de eso también, justamente comentaron la presencia ya de la variante de la India, pero mencionaban que la que tiene más prevalencia actualmente en Arequipa es la peruana o también, o conocida como C37. Entonces, puede ser uno u otro efectivamente. Lo cierto es de que han pasado 2 meses, se están tomando medidas, por así decirlo, recién ahora. Arequipa, a diferencia de todas las regiones, es la única que mantiene una tendencia al alza en este momento y está muy cerca de pasar el pico de la primera ola. Están falleciendo 50 personas por COVID al día, de las 60 que fallecían en el peor momento de la pandemia. ¿Es acertado entonces poner todos los esfuerzos de vacunación en Arequipa? Definitivamente sí. Si la población adulto mayor es la que más fallece, pues hay que tratar de coberturar el 100% antes que en otras regiones, porque es la ciudad o la región más crítica el día de hoy. Ingeniero, muchísimas gracias por estos minutos y nuevamente queremos agradecer su paciencia por la espera, pero aquí la noticia de dónde venga y que es relevante, por supuesto, para nuestros oyentes, tiene el protagonismo. Muchísimas gracias y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede entonces con esa estrategia que está adoptando el Ejecutivo para contener la pandemia en Arequipa. Era el ingeniero Rodrigo Parra, analista de datos. Pausa y volvemos.